Pues el día de hoy tengo un grandioso invitado, un baterista legendario de la música en español. Mi querido Mauricio Clavería, ¿cómo estás? Mi querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo aquí desde la ciudad de Puebla. Desde la heroica de Puebla, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo acabaste en Puebla, Mau? Bueno, llevo muchísimos años viviendo ya en México, prácticamente 30, Ujú. este, y, y viví de esos 21 años en Ciudad de México, así que conozco muy bien por allá. No era chilango, era el chilengo, me decían mis El amigos. chilengo. El tabito de resorte, me decía siempre el chilengo. Y ahora que me cambié para acá, me dicen el chipope. El Tabito Resorte, que en paz descanse, mi hermano querido, que lo extraño tanto. Él siempre era muy bueno para poner ese tipo de sobrenombre y esos apodos. Oye, ¿en Chile se da mucho lo de los apodos también? Porque me parece que... Sí, 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 sí. como en todas partes, por supuesto que sí. Sí. Y salen muy buenos también. Siempre me ha llamado la atención cómo es el humor chileno. Porque por decir, sabes que el humor mexicano tiende a ser, pues a veces un tanto pegado al albur, a veces. Claro. ¿Cómo es el chileno? Bueno, yo diría que como que el humor en general latinoamericano es como bien pegado al albur, diría yo, ¿no? En Chile también, por supuesto, hay muchas palabras así, este, pero bueno, de todo en realidad, tú sabes. Pero lo de los apodos funciona muy bien en Chile. Sobre todo a los grandes artistas cuando le cambian ahí, tú sabes, lo mismo que hacen aquí en México. No voy a dar ejemplos, pero ponen apodos muy divertidos Sabemos de muchos cada en la uno. lista, ¿no, mi Mau? Sí, 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 sí. Oye, ¿y cómo estás, Mauricio? ¿En qué te encuentras ahorita? ¿Cómo va la música? ¿Qué estás haciendo, mi querido? Muy bien, mi Javi. Fíjate que trabajando bastante en realidad con los diferentes proyectos musicales a los cuales pertenezco y bueno, eso es algo que me hace estar bastante ocupado, sobre todo viajando, qué sé yo. Vienen cosas bastante buenas para el próximo año y, aparte, bueno, además de eso, tengo la suerte de tener una academia de música aquí en Puebla también, entonces el resto de la semana me ocupo bastante ahí. Y tú sabes, grabando también, aquí estoy en mi estudio de grabación que tengo en casa, entonces aquí grabo muchísimo también para diferentes artistas, diferentes clientes, básicamente, ¿no? Hago mucho eso. Y entre esas tres actividades, bueno, hay harto para hacer en realidad, porque me toca estar en varias bandas al mismo tiempo, entonces es una suerte realmente, es una suerte. Oye, mi querido Mauricio, a ver, háblame de tu academia de música. Por supuesto está en Puebla, pero ¿cómo empieza la idea? Y Efectivamente. sobre todo para promover, pues aquí la gente de Puebla que esté interesada en estar ahí contigo. Sí, muchas gracias. Mira, déjame contarte de que siempre he hecho clases de batería, ¿no? Siempre he hecho clases de batería desde que era muy joven, en realidad. Creo que era como otro Eres de mis joven, Mau. trabajos, aparte Eres de joven, dedicarme a la amigo. música, ¿no? Daba clases de batería desde que vivía por allá en Chile y eso fue hace muchísimos años. Entonces siempre como que lo he hecho, no es algo que se me vino a ocurrir ahora. Lo que sí se me vino a ocurrir ahora es lo de hacer una academia. Antes como que hacía clases particulares, muchas veces o iba a las clase de los alumnos, de los estudiantes, o ellos venían aquí, tengo otra habitación que era como para hacer clases y todo, ahora se la adueñó mi esposa, entonces ya su estudio, como ya tengo la academia, Ni modo, pero amigo. bueno, era aquí también, sí, La que manda, pasa a manda, menudo, amigo. pasa. Muchos colegas no me dejarán mentir frente a eso. Y eso básicamente, y mira, la academia se llama Staccato Music School, de aquí de Puebla, y estoy ubicado aquí en el sector de Lomas de Angelópolis, en bueno, se llama Centro Comercial Sonata. Es un centro comercial que hay aquí y ahí en uno de esos edificios estoy ubicado. Y la verdad que hasta aquí nos ha ido muy bien, ya llevamos prácticamente, vamos para los 2 años ya, y ha funcionado muy bien, fíjate. No solamente damos clases de batería, esa es una de las ramas que damos, pero al mismo tiempo damos clases de bajo, guitarra, teclados, tú sabes, piano, canto, ukelele, también fíjate que damos clases de ukelele, clases de violín también, y en la medida que se van acercando como gente que quiere estudiar diferentes instrumentos, también pues
hablamos con el profesor pertinente y obviamente viene a la escuela a hacer clases y todo lo demás. Pero básicamente eso que te acabo de mencionar anteriormente son como las ramas que tenemos dentro de nuestra academia, pero nos ha ido muy bien, fíjate, ya tenemos un promedio de 30 alumnos, lo cual es muy bueno para nosotros. Y mira, básicamente lo que hacemos nosotros como un poco el concepto de Staccato Music es que las clases son como personalizadas, mi Javi. Nosotros no hacemos clases colectivas, sino que hacemos profesor-alumno, one by one, como se dice. Y tenemos habilitadas unas pequeñas salitas, digamos, ¿no? Dentro de la academia que son como cerradas, para que obviamente haya una buena isolación del ruido y todo lo demás. Entonces, bueno, ahí es como se hacen las clases. Y tenemos una sala de ensayo bastante también para hacer un poquito de juntar a los diferentes estudiantes en sus respectivos instrumentos y hacer algo juntos también, hacer algunos ensambles. Por supuesto, esa es la idea, ¿no? Y bueno, tenemos un gran rango, digamos, de edad, es desde los 4 o 5 años de edad, muy pequeñitos, y tenemos profesores de iniciación musical, ideal para los pequeñines, digamos, y como para la gente también que nunca ha tocado un instrumento, nunca ha tomado un instrumento en su vida, pero quiere empezar a tocar uno. Entonces, sí tenemos profesores así, como también tenemos profesores, en este caso, para los más avanzados, los que ya vienen con una técnica, los semiprofesionales, etcétera, etcétera. Justo ahí hay un punto bien interesante, mi querido Mau, que creo que a veces uno piensa que para estudiar música se tiene que ser joven, pero yo creo que a cualquier edad puedes cumplir ese sueño, ¿no? Indudable. Y de hecho te puedo dar algunos ejemplos de lo que tenemos en academia, de que, bueno, nosotros estamos ubicados en un edificio donde hay unos cines aquí, entonces pasa mucha gente por ahí. Ya hay un gimnasio que es muy popular, entonces mucha gente sale del gym, cruza y pide informes muchas veces en la academia. Y nos tocó con un señor que era director de Vancomer aquí en, en Puebla y tenía como 58 casi 60 años, dice que se jubiló. Entonces que su sueño siempre había sido ser baterista, pero que nunca lo pudo llevar a cabo un poco por los estudios que tuvo cuando joven universitario y luego su trabajo, que dice que trabajó en Vancomer como 30 y tantos años. Entonces, bueno, ya se jubiló, digamos, y ahora se dedica a descansar. Y bueno, él fue uno de nuestros alumnos, estuvo mucho tiempo con nosotros. Después como que tenía un pequeñito problema en la columna, entonces tuvo que dejar de tocar un poco de batería. Pero estuvo con nosotros como un año también y tomando clases muy contento. Y así hay mucha gente que trabaja aquí en la Audi, por ejemplo, que trabajan más en la parte de ingeniería de los coches y todo, pero que por hobby les gusta tomar clases de un instrumento. Me parece que es súper bien y es algo que le hace bien, muy bien para el alma, siento que hace muy bien también para desestresarte y que lo tomes como un hobby, ¿no? No necesariamente todos los que toquen un instrumento tienen que dedicarse a ser unos profesionales de la música, sino que disfrutar de la música, escucharla, compartirla, tocarla con otras personas que estén a tu nivel musical también, me parece que es algo súper interesante y como te digo, hace bien en todo sentido. Oye, Mau, justo te quería aquí preguntar algo. En tu experiencia has visto a muchos músicos crecer, pero también a personas que no necesariamente se dedicaron a la música. Dicho esto, ¿qué le da la música a un niño? O sea, en cuanto a formación, valores, porque hay muchos papás que, pues como no saben si meter a sus hijos a estudiar algo de música, ¿qué beneficios tiene para un niño? Tú que has visto a muchos pasar por tu academia y pues por tus ojos. Mira, yo siento que la música definitivamente, bueno, yo creo que tienes que partir por el buen gusto musical, tienes que partir por el gusto por la música, más que todo, ¿no? O sea, es algo que te tendría que gustar mucho y eventualmente empezar a tomar clases. Yo creo que cualquier cosa como hacer un deporte, bueno, como cualquier rama que a lo mejor pueda ser extra programática de lo que tú vienes haciendo, creo que ayuda mucho en ese sentido. Yo pienso que mucha gente de repente trabajos o estudios, como que se estresa mucho y escuchar música o tocar un instrumento indudablemente hace que te relaje y que tengas como otra perspectiva para enfrentar incluso un problema, ¿no? No sé, cualquier cosa que te esté pasando en ese momento, ¿no? Pienso que la música es un muy buen distractor al mismo tiempo y enriquece el alma definitivamente. La música es cultura. Oye, Mau, estaba leyendo que el 2 de diciembre se vuelve a juntar la ley para un festival. ¿Cómo visualizas el reencuentro? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, la verdad. Estuvimos separados con la ley ahora.
7 años más o menos, y la verdad que ya era tiempo de volver al ruedo juntos. Nos extrañamos de alguna forma también, y en la medida yo creo que tú vas creciendo, también vas como madurando. En el caso de nosotros ya hemos crecido bastante, entonces también hemos madurado lo suficiente como para poder eh, llevar a cabo algo tan grande como lo ha sido la ley, en realidad. Es un proyecto que me encanta porque ha sido mi proyecto de vida también. Sin lugar a duda he tenido otros proyectos que han sido muy importantes, pero pienso que el de la ley ha sido uno de los más importantes y ha sido el que de alguna forma me catapultó también a diferentes partes, a diferentes conocimientos y a vivir diferentes experiencias, no solamente con los integrantes de la ley, sino que con otros productores, músicos, etcétera, etcétera. Yo creo que le debo mucho a la ley, definitivamente, y es momento de dar gracias por eso también, y bueno, es por eso que de alguna forma decidimos juntarnos y vamos a estar tocando el 2 y el 3 de diciembre en el estadio Los Dodgers allá en Los Ángeles para el festival Bésame Mucho. Va a haber un gran elenco también, van a estar nuestros amigos de Maná, van a haber muchas bandas en general, ¿no? Y de muchos estilos. Así que va a estar muy bueno. Oye, Mau, sabemos que, a ver, como a los grandes actores, cuando hacen un gran papel en una película, no dejan de relacionarlo con eso. ¿A ti te ha pesado a lo largo de tu carrera que siempre te relacionen con la ley o sea, por encima de tus otros proyectos? No, fíjate, la verdad que me gusta, sí, si bien la ley ha sido muy importante y se entiende también, porque no todos mis proyectos se conocen en las latitudes en las que la ley fue conocida. Entonces, por un lado, es un punto bastante obvio que la gente te identifique más por la ley o por otras cosas, pero definitivamente gracias a la ley he tenido la suerte de armar otros proyectos que para mí han sido muy importantes, como los Concords, por ejemplo, junto a mi gran amigo Leonardo de Lozane y Poncho de Toledo, y Ponchito Toledo, en los cuales, bueno, ha estado desde Tabo de Resorte, han pasado muchos, Rodrigo Biles, que ahora es el guitarrista de Caifanes, la ha tocado con nosotros y ha sido también productor de canciones de los Concords. Entonces yo creo que ese bagaje y esa mezcla que se produce al trabajar con diferentes colegas, por supuesto, te enriquece mucho. Y todo eso se lo debo a la ley. Tuve la suerte de estar en Fobia también algunos años y agradezco mucho la experiencia de trabajar con Paco Huidobro, con Leonardo nuevamente. Y bueno, ahí estuvo Federico Funk en esa formación, un gran bajista que hasta el día de hoy sigue siendo un gran amigo mío y es vecino mío también, él también vive aquí en Puebla. Sí, Vivimos justo aquí vive en cerquita. Puebla, sí es cierto. Vivimos aquí muy cerquita, pues también vive dentro de la zona donde yo vivo. Entonces yo creo que ese tipo de experiencias, por supuesto que son muy enriquecedoras y definitivamente todo eso se lo debo a la ley también. Oye, Mau, me gustaría ir a la base de esta charla y preguntarte, Sí. más allá de tu chamba, de qué es tu trabajo, para Mauricio Clavería, ¿qué es la música? Bueno, la música para mí es y ha sido básicamente el leitmotiv de mi vida. Es a lo que siempre me quise dedicar. Fíjate que desde que era muy pequeño me gustó siempre muchísimo la música. Mucho, mucho, mucho. Y bueno, la batería para mí, tú sabes, podría haber sido el violín, el arpa, no sé, me tocó ser baterista, ¿no? Podría haber sido la guitarra tal vez o el piano, pero definitivamente la batería como que siempre le encontré un sentido y que era algo que iba muy ligado conmigo. Todo lo que era lo rítmico siempre me gustó desde muy pequeño y si bien no provengo de una familia que se haya dedicado a la música, en realidad se han dedicado a cualquier otra cosa menos a la música, fíjate que soy como uno de los, pues, el único músico básicamente en mi familia. Tengo un primo también que es un percusionista que vive allá en Chile. Pero bueno, de ser así seríamos básicamente los dos. Y bueno, es bonito, tiene un sacrificio como toda la carrera de la música, incluye mucho sacrificio, muchísimas horas de dedicación, pero yo creo que dedicarte a lo que más te gusta cuando tienes cierta vocación en algo es algo que es bendecido. O sea, a mí me pasa que soy realmente muy feliz a mis 60 años de edad. Y la verdad que sigo viviendo la música, lo cual me llena de mucho orgullo. Y al mismo tiempo, este, la música te conlleva muchas otras sensaciones también. El hecho de poder viajar, de tener un horario tal vez un poco más libre. eh, no sé, en el caso mío de no tener jefes, creo que son las cosas por las que agradezco mucho la música. Pero dentro de la música también he tenido jefes, directores, por supuesto, y he aprendido a trabajar con todos ellos. No es que soy un alma tan rebelde tampoco frente a ese tópico, ¿no? Pero,
Fíjate de que la música para mí lo ha sido todo. O sea, estoy tan agradecido a la vida que me puedo ir en paz en cualquier momento. No, queremos mucho Mau para largo. Oye, mi querido Mau, me gustaría hacer una línea de tiempo de la música que has escuchado a lo largo de tu vida. ¿Qué escuchabas en tu infancia en Santiago cuando eras chiquito? ¿Qué ponían tus papás en tu casa? Y después, ¿cómo fuiste creciendo con tus gustos musicales? Claro. Bueno, la música de mis padres siempre fue como una música bastante como orquestada, como, tú sabes, Ben Kemper, como ese tipo de música un poquito alemana, así alemanosa, puede ser por las influencias alemanas que hay en Chile. Pero a mi papá le encantaban siempre las bandas como muy americanas y todo lo que era como Burt Bacharach, tú sabes, Herb Alpert, como que esas fueron mis influencias, mis primeras influencias de los años 60, por decirlo así, ¿no? Toda esa música. No sé si mi papá cruzó esa línea de ahí irse a los Beatles, por ejemplo, a los Rolling Stones. Tal vez se quedó un poquito más atrás en ese aspecto y se quedó con esos clásicos y tal vez los encontraba muy hippie o no sé, a esas nuevas bandas, ¿no? Pero él tiene un poco la edad de eso, tiene un poquito más de la edad de Mick Jagger solamente, ¿no? Pero tal vez no entendió esa rebeldía. Pero yo sí, gracias a Dios. Siempre me gustaron los Beatles y todo eso, todo lo que había ahí. Pero tal vez mis primeros discos, porque yo creo que por ahí es por donde uno parte, ¿no? Mi primer disco fue uno de Cat Stevens, Ok. ¿no? T for the Tillerman, creo que se llama, algo por el estilo. Es un gran disco, donde viene Peace Train y todas esas canciones que eran maravillosas de Cat Stevens. Eh, y, y luego de eso, como que torné muy rápido a los Creedence Clearwater y me encantaron. Llegué a tener todos sus discos. Fui súper fan de Cosmo, un gran baterista, y creo que aprendí mucho de él. Pero luego de eso vino Kiss, y luego vino Deep Purple, luego vino Rainbow, y vinieron todas las bandas de hard rock que empezaron a nacer, y el heavy metal vino tantito después, ¿no? Pero justamente yo creo que ahí fue donde ya tuve la suerte de tener mi primera batería. No tuve mi primera batería hasta los 17 años, Ok. pero siempre supe que podía tocar una. ¿Y qué es lo que hacíamos todos cuando empezamos sin tener una batería? Agarras como algunas almohadas y las pones en ciertas partes y dices, esta es mi tarola, este es mi tom uno, este es mi floor tom. El bombo se pega así nomás en el suelo, pero uno aprende porque básicamente es tocar la batería. Y le robaba como, tú sabes, los palillos de tejer a mi abuelita, le desarmaba los tejidos, por cierto, a la pobrecita. Y con eso y mi tocadisco, tenía un tocadisco Winco y ponía ya después mis primeros discos de Pink Floyd, y luego vino El lado oscuro de la luna, vino toda la psicodelia y bueno, vino todo lo demás. ¿Sabes? Después vino Steely Dan y vino Miles Davis y vino todo lo demás que ha sido parte de, mi, de mis conocimientos musicales, básicamente. Oye, Mauricio, y justo a esa parte, digamos, esta fue tu línea musical, pero ¿cómo te acercas ya al instrumento a sabiendas que tú no vienes de una familia de músicos, ¿no? Como decimos en México, fuiste el frijol en el arroz, ¿no? Un poquito así, fíjate, mi Javi. Bueno, la verdad que tuve la suerte de tener una madre y padre al mismo tiempo, que fue mi mamá. Se divorciaron mis papás cuando yo era algo joven todavía. Y la verdad que toda esta situación pasó como a manos de mi madre. Definitivamente a ella le debo mi carrera, porque ella fue la primera que, más que creyó en mí, me dijo, bueno, porque para la Navidad me encantaban todos los equipos de hi-fi. Eso era como mi primer hobby relacionado con la música. Y era DJ, digamos. Ponía música en las fiestas, tú sabes, de los chicos cuando tenemos 17, 18 años, siempre tiene que haber un DJ, pues yo era ese, ¿no? Entonces ponía música, no tenía unas tornamesas de motor directo ni nada, pero con dos decks ponía música y hacía los matchups y todo, y bueno, ahí fue aprendiendo. Pero todo eso me sirvió para entender las secciones rítmicas de las cosas, como para entender los loops y entender todo eso, ¿no? Y, y cuando yo ya tenía 17 años, creo que había hecho bien las cosas ese año en la escuela, nunca las hice tan bien, pero creo que ese año no me fue tan mal. Entonces, mi mamá como que me iba a ayudar a comprarme una mixer y a comprarme un equipo un poquito mejor para poner música en fiestas y así, que era como DJ, tú sabes, ¿no? Pero fíjate que ahí fue un cambio radical de media hora, le dije, no, ya no quiero eso, cómprame una batería, le dije yo, pero ¿cómo una batería? Pero cómprame una batería, siempre quise tener una, créeme que me voy a portar bien y no voy a meter tanto ruido, ok, es tu decisión, y me compré una batería, fíjate, y el dólar en ese momento en Chile estaba
súper barato. Entonces, era como la oportunidad de comprar cosas importadas en Chile, ¿no? Esto fue como por el año, ay, ¿qué sería, no? 80, ¿no? 80, claro, por lo menos el 80, algo por el estilo. Sí, 80, de hecho. Ajá. Me acuerdo que fue Police ese año a tocar a Chile también, al Festival de Viña fueron. Wow. Y la Navidad había sido un mes antes, o sea, fue en diciembre y en enero, febrero vino Police. Oh, y me vi todo, y tocaba con una tama, y mi mamá me había regalado una tama Swing Star. O sea, me regaló una buena batería de una para estudiante, No, no pero es modelo caro de buena. tama, pero una buena batería nueva, venía en pack. O sea, por eso te digo que siempre voy a estar muy agradecido con mi mamá. Los platillos eran muy perros, eso sí, muy chacales, porque son esos platillos de latón que vienen ahí Sí, sí, de sí. demo, pero bueno, ahí me empecé a juntar dinerito, dinerito, y ya tuve mi primer set de paiste y todo eso. Entonces, bueno, así fue como que empezó todo. Luego tomé clases de batería y vino, bueno, tú sabes, vino todo lo demás. Oye, Mauricio, ¿cómo se llama? ¿Tu mami sigue viva? Sí, por supuesto, Valeria. Oye, ¿y qué siente tu mamá? ¿O alguna vez te dijo algo cuando te vio triunfar en la música? Sí, bueno, yo creo que sí, de alguna forma eh, se debe sentir orgullosa. Le gustan otros también, le encanta el Alex González de Maná. Me dice, oye, ese también toca bien. Le digo, es mi némesis. No, un abrazo a Justo. mi compadre que lo adoro, un gran amigo el Alex. Y tengo que decirte que gracias a Alex pude entrar a Platillos Paiste. Él fue el que me recomendó en Paiste. La verdad que él es una bellísima persona y un amigo que admiro y quiero muchísimo, así que todo lo demás es broma. Oye, Pero sí, a pero ella le gusta mucho a Alex también. pero tu mamá Este, quiere adoptar a Alex, ¿no? sí, ya lo quiero adoptar, fíjate. Este, bueno, fíjate que en mi familia éramos dos hermanos. Mi hermano lamentablemente partió hace un par de años y él también tocaba batería y tocaba muy bien, pero se dedicó un poquito a los negocios de la familia que son como los seguros. Mi mamá ha sido como corredora de seguros, toda la vida se dedicó como a eso. Y mi hermano como que siguió un poquito ese negocio familiar también. Lamentablemente él falleció un poquito joven, se enfermó joven y falleció hace algunos años atrás, pero la batería era para los dos en un principio. Lo único, lo divertido de todo esto es que yo soy zurdo, él era Ujú. derecho, pero como yo era el hermano mayor, tuve que aprender a tocar para el lado zurdo. Y tocaba bien, tuve que aprender, y tocaba muy bien mi hermano también. Hacía los tresillos tipo John Bonham, súper bien, tenía con mucho más peso que a mí me salía. Así que la verdad que sí. Un abrazo al cielo a mi hermanito, a Rodrigo. Y los dos éramos bateristas en ese tiempo. Pero como te digo, el día después se dedicó a ese negocio que es como un negocio familiar. Entonces yo me desmarqué un poquito de eso y me dediqué a la música. Oye, Mauricio, ¿cuál es? Es que me dio mucho risa lo que dices de tu mamá, de Alex González, ¿no? Pero, Sí, le encanta. La voy a oye, echar al agua. Aquí le voy a mostrar esta entrevista después. se lo voy a mandar a Alex. Oye, tú, Sí. ¿cómo es tu proceso de mejora o de ensayo, Mau? Eh, ¿O tú te refieres a algo que yo haga Para periódicamente o en la practicar, para... semana? Ajá, Claro. Bueno, me gusta practicar muchísimo, pero también hay días en que no toco. Obviamente, sobre todo cuando vengo de dar muchos conciertos seguidos en un fin de semana, me gusta descansar mis brazos. Ahora tengo por aquí algunos tendoncillos por ahí un poquito adoloridos, porque bueno, es normal que pase también, y es normal que pase a mi edad también, yo soy una persona grande, entonces obviamente tienes que cuidarte un poquito más, pero mis muñecas ya están flojas de tanto tocar, más de 40 años tocar la batería, obviamente ya están como muy bien, entonces si bien me gusta practicar mucho, me gusta tocar mucho, aquí tengo un estudio aquí en casa, mira, te voy a hacer un no, pequeño está recorrido. preciosa tu Ahí batería, tengo esta una la vi, Recording güey. Custom y aquí tengo un kit completamente full electrónico para trabajar. Y ahí al fondo es donde edito. Hay un desorden Ah, ok, tremendo en ok, este ok. estudio, pero aquí es donde se edita, donde trabajo con Pro Tools, con Cubase y todo eso. Qué Entonces increíble. aquí es donde me gusta editar las baterías y todo eso. Y la verdad que es un remanso para mí esta parte de mi hogar, que es vuestro hogar. Gracias, Mau. Y es donde estoy aquí todo el tiempo trabajando, haciendo cosas, y la academia me queda súper cerquita, me voy caminando, me voy en bici. Entonces, bueno, en este momento están allá full clases en este momento en la academia. A mí me toca hacer clases también, pero fíjate que mi rama es hacerle un poquito más a los más entendidos, con más experiencia, básicamente, ¿no?
Tenemos alumnos así también, que como te digo, algunos profesionales, otros semiprofesionales, pero que ya traen un conocimiento previo bastante bueno. Muchos ya saben leer música también, entonces para mí es más fácil también enseñarles un poco de mi experiencia y todo lo que he aprendido en esta cantidad de años. Fíjate de que básicamente en el caso mío, más que un profesor de batería, me considero como un coach Ujú. de batería. Porque básicamente lo que hago, sobre todo cuando un alumno llega a mí, es hacer el análisis. Hago el análisis de lo que yo veo, lo hago tocar, me gusta que haga cosas, le digo, a ver, hazte tal beat, hazte un fill, haz cosas, a ver, tocan 6 octavos, tocan 2 octavos, que sepan las diferencias en nomenclatura, hago como una entrevista con ellos. Y en base a eso, y en base a todo ese análisis y esa evaluación que hacemos en nuestra academia, vemos hacia dónde tenemos que llevar al alumno. Entonces, por eso las clases son súper personalizadas, ¿no? No es que tenemos un método general para todo. Tenemos todos los métodos de batería que te puedas creer, desde David Garibaldi, Steve Gadd, tengo de mi gran amigo Camilo, un baterista chileno que tiene unos métodos de linear drumming maravillosos. En general he ido recolectando muchísimos métodos y si por ejemplo hay un baterista que se llama Luis que está en mi academia estudiando, es jovencito, tendrá 16, 17 años, pero ya toca en la orquesta de su universidad. Ya a él le gusta mucho el jazz. Entonces, ¿qué haces? Ahí tienes que implementar un método mucho más jazzista, por ejemplo, todo lo que es el método de Jim Chapin, por ejemplo, Ujú. que son métodos más clásicos dentro del jazz, ¿no? Con un buen walking de jazz. A él le gusta mucho eso, más como lo de los big orchestra y todo eso. Entonces tienes que adaptar un poquito el método y tus conocimientos a lo que el alumno quiere. Y justamente en eso se basa lo de Staccato Music, nuestro concepto y nuestra filosofía de que es uno a uno. Sentimos de que aprenden mucho más rápido los alumnos y obviamente el sentirse que están ellos tomando la clase directamente con el profesor es mucho mejor. Oye, Mauricio, digamos, en la parte de en vivo, eh, hablando de la ley, ¿cuál es tu set de batería más cómodo, el set que generalmente usas? Claro, un poco es lo mismo ahí. Yo creo que a modo general, hablando de ese concepto, fíjate que yo armo un kit dependiendo con qué banda vaya a tocar, Ujú. qué es lo que se necesita y qué es lo que realmente la banda necesita. Por ejemplo, un kit que yo haga con La Ley es muy diferente al kit que usaría con Pink Floyd Sinfónico, por ejemplo, o al kit que usaría con lo mejor del rock en español o con algunos otros proyectos que tengo como Mammoth o como Combo, bueno, diferentes proyectos a los cuales pertenezco. Me parece que para cada uno es diferente. Es muy diferente el kit que usaba en Fobia al kit que usaba en La Ley también, ¿cierto? Eh, si es estrictamente preguntándome qué usaría para La Ley, eh, creo que La Ley necesita un concepto muy híbrido de lo que es el mundo de la percusión y de la batería. Entonces trabajo al 50% entre electrónico y al 50% entre acústico también. Ahora, el kit preferido, bueno, yo soy un artista de Yamaha, trabajo hace muchos años con Yamaha, ya 13 años, 14 años más o menos, y la verdad que muy contento porque es una marca que siempre la he seguido y me ha gustado muchísimo. Estuve con otras marcas entre medio, pero sin lugar a dudas que Yamaha es una marca que me satisface muchísimo. Y me gusta mucho, bueno, ocupo todos sus componentes, desde electrónico hasta acústico. Me encanta la Recording Custom, de hecho, esa Recording Custom, Ujú. la Surf Green, la estoy preparando para el tour, por eso la tengo armada ahí, porque la estoy preparando para el tour que va a venir con la ley seguramente más adelante. Por lo menos para estas 2 fechas de... Oh, ¿qué dije? No, para estas 2 fechas de diciembre. Entonces, esa es la que te este, vas a llevar ahora con la ley. sí, Uf. esta es la que me va a acompañar, entonces la estoy preparando. Estamos haciéndole muchas cosas y van a llegar algunos componentes más. Le di como algunos subkicks y algunas cosas que van a ir adosados a los lados del kit. Ahí está con 10, 12, 14, 16, Ujú. bastante estándar la medida, pero es para sacarle un poco el lustre todavía. Hay que golpearla todavía un poquito más la batería. Entonces, aquí es donde preparo todo eso. También me encargo de las secuencias del grupo. Entonces, también aquí trabajo en todo el concepto de las secuencias y todo eso. Y la parte electrónica la veo aquí en este otro kit porque trabajo muchísimo con electrónica, con sistemas de triggers. Siempre he trabajado con triggers desde casi 2 décadas y hace 25 años que trabajo con triggers, por lo menos, casi 30 años. Y, y eso va siempre, es como parte de mi sonido también. Y trabajo con mucha electrónica, con muchos loops y todo eso. La ley es como que siempre ha sido un grupo bastante tecnológico frente a ese aspecto.
sobre todo para muchos discos que fueron más electrónicos que otros, como hay un disco que se llama Vértigo, por ejemplo, que Ujú. editamos el año 99, y es un disco que básicamente necesita mucha electrónica y el performance tuyo del mundo de la batería tiene que ser también con ese tipo de sonidos electrónicos. Entonces, todos los sistemas de triggering y todo eso funcionan muy bien para mí, para ese concepto. Tal vez en Fobia hubiera sido muy diferente, aunque también en Fobia. Creo que fui de los bateristas que más electrónica usó cuando tuve la suerte de pertenecer a Fobia. Justo te quería preguntar ahí, Mau, si recuerdas el set que usabas en Fobia, más o menos. Sí, claro, también era un set Yamaha, pero era con un bombo un poquito más grande, más como un kick de 24, de una batería que se llama Club Custom. Siempre me gustaba usar mucho ese kit con Fobia. Y usaba solamente un tom de 12, un floor tom de 16, y lo que sí usaba era mucha electrónica y muchos pedales electrónicos también, porque Fobia también tiene muchas canciones que tienen muchos sonidos, sobre todo como de ambiente electrónico, como Hoy Tengo Miedo, por ejemplo, toda la primera parte, si bien vas con el tun, 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 ¿no es cierto? Vas haciendo eso, pero Ujú. como tirando diferente, es algo que me gusta muchísimo, tirar como ese tipo de ambience, ¿no? Un poquito en electrónica. No solamente está golpeando un sonido tan percusivo electrónico, sino que Fobia daba más, siento yo, para ese tipo de sonido. Pero también habían canciones como muy clásicas, una que se llama Dos Corazones, por ejemplo, me Ujú. acuerdo de Fobia, y que la batería la convertía entero como sonidos de Simmons. Entonces iba como muy bien para ese tipo de canción, ¿me explico? Nada, y eso, o sea, sí también Fobia tenía bastante de la electrónica y había bastante del concepto híbrido, pero siento que la ley es mucho más todavía de eso, ¿me explico? Y sobre todo cuando tú eres invitado en una banda, tienes que ceñirte un poco también a los parámetros de la banda, o sea, no puedes llegar ahí como un loquito a tratar de imponer tu sonido ni nada, sino que acoplarte a algo que ya está hecho y sobre todo en un grupo como Folla que estuvo muy bien hecho. O sea, Gabriel Curi fue un gran baterista, la Chiqui Samaro, que es un gran amigo, que es como un hermano mío, aparte de ser un gran baterista, un gran productor musical. Entonces, cuando tocas una canción como Revolución, por ejemplo, que la grabó justamente la Chiquis, tienes que ceñirte al concepto de lo que él hizo. ¿Me explico? Por ahí puedes cambiar algún feel y puedes cambiar alguna especie de en el groove, pero no puedes irte mucho tampoco porque eso es la canción. ¿Me explico? Entonces, ese es mi concepto a la hora de adaptarme, yo a la hora de trabajar o en cualquier proyecto que emprenda con algún otro artista, ¿me explico? Básicamente es eso. Oye, Mauricio, hablemos de bateristas mexicanos. Claro que sí. ¿Qué bateristas pues a ti te llaman la atención o con quiénes has colaborado? ¿Cuál sería como tu top en ese sentido? Sí. No te podría hablar de un solo baterista, porque en realidad creo que en cada rama, por decirlo así, hay diferentes bateristas que son realmente buenos. Por ejemplo, el baterista Intocable me encanta. Sí, Me explico, es una bestia tocando el tipo. sí, Y sí, claro, sí, a lo sí. mejor no me topo con él directamente, pero sí, por ejemplo, Alex Gulmar, que es el guitarrista Intocable, toca conmigo en Mamut. Entonces, tenemos un nexo, de alguna forma. Ujú. Y me gusta mucho lo que hace ese tipo de baterista. Me encanta todo lo que hacen los percusionistas cuando hacen música de banda sinaloense, por ejemplo. Aunque uno tenga el bombo y el platillo y el otro tenga lo demás, esas como timbaletas gigantes y todo eso, cuando se arma ese ensamble encuentro que es maravilloso también. Y eso me gusta mucho. Pero hablando de nombres, por ejemplo, bueno, creo que me iría un poco por los clásicos, pero también hay una nueva generación de bateristas muy buenos, pero sin lugar a duda lo que ha hecho Alfonso Andrés, Gabriel Curi, Alex González, Jay de la Cueva, eh, él es un multiinstrumentista y hace muchas cosas, canta, etcétera. Eloy Corona, por ejemplo, me encanta cómo toca también. A mí se me hace que es como la reencarnación de Randy Castillo un poco. Sí, Siento sí, un sí, poco sí. eso, ¿no? Siento que él tiene muy enraizado eso de lo que es ser un baterista como mexicano, como lo fue Randy, que en paz descanse. Entonces siento que él lleva mucho ese legado también. Y así hay muchos bateristas. Otro baterista que es americano, pero que lo considero mexicano, es Randy de Molotov. Encuentro que Randy es un excelente baterista también y somos todos muy diferentes. Rodrigo, el baterista de SOE, por ejemplo, Ujú. también. Encuentro que es un excelente baterista también, súper conceptual. Entonces, hay tanto, México es un país tan artístico y tan variado, tan variopinto en ese aspecto que sería imposible decirme uno es el principal, Sí, no, porque no, no. considero que Alex está en un lado, como también está Alfonso en otro lado, y entre medio está
no sé, La Nutria, no sé, hay tantos bateristas buenos acá, Alex Gómez, por ejemplo, todo lo que es el trabajo de estudio, todo lo que es el trabajo de prestar servicio a otros artistas, también hay un rubro de bateristas que son muy buenos, Winston Marcos, por ejemplo, hay muchos bateristas que son muy buenos, ¿me explico? Y bueno, Don Tino, sin lugar a dudas, Sí. el papá de todo. Don Tino fue el papá de todo, sin lugar a dudas. Entonces, por eso te digo, no, en un país de 130 millones de personas que básicamente todos aman muchísimo la música más que en otros países, es muy difícil decir, él es el baterista que yo, o sea, no, Sí, no, hay muchos más. es irreal hablar de solo Efectivamente, uno. Sí, de top más bien me efectivamente, refería justo a esa sí, lista. Y ahora, Mau, claro. antes de la ley, ¿qué proyectos tuviste? Mira, antes de la ley yo ya había estado en un proyecto que fue bastante famoso en Chile, ganamos la OTI. Se llamaba Pancho Puelma y los socios. Era como Dave Matthews Band, por Ok, decir algo así. ok. Pancho era un gran pianista y compositor y bueno, nosotros fuimos parte de su banda. Y fuimos al Festival de Viña mucho antes que tocara con la ley. Yo tuve la suerte de estar en el Festival de Viña con él. Hicimos muchas cosas, pero eso era en mediados de los 80. Como te digo, yo empecé a tocar en el año 80 la batería y entré a esa banda como el año 83 seguramente. Y estuve hasta como el año 86 más o menos. Pero en ese intertanto, en esos 3 años que fueron muy intensos, hice muchísimas cosas. Vinieron los primeros tours bastante extensos. Vinieron también, digamos, como los primeros festivales tan grandes como fue el Festival de Viña del Mar, etcétera, muchos otros festivales que habían ahí en mi país. Entonces, sí, yo creo que fue un vástago de mucha experiencia para mí. Creo que me sirvió muchísimo. Y fíjate que lo que más hice también fue el trabajo de estudio. Trabajé muchísimo haciendo jingles, músicas para películas, incluso hice jingles para México también, allá en los 80. Varios que se hicieron, que la postproducción musical y todo eso se hacía allá en Chile, ¿no? Y tuve la suerte para hacer muchos jingles para diferentes partes del mundo, justamente Sudáfrica, etcétera, etcétera. Aprendí mucho, trabajé en una productora que hacía eso, que se llamaba Magna, de Francisco Larraín y Roberto Lizarzaburo, un gran guitarrista, por cierto. Y con ellos aprendí muchísimo, grandes productores musicales. Y era el baterista, no había tantas maquinitas electrónicas, estaban saliendo, pero gracias a Dios no fui reemplazado por una de esas, sino que operaba de esas también. Y ahí fueron los primeros intentos de empezar a trabajar ya con electrónica y todo lo demás, con una R8 de Roland que tenía La en aquel R8, tiempo. claro. Sí, una maravilla. Son oro ahorita las R8. Yo tengo una en mi estudio y tienen un muy buen sonido todavía. Súper buen sonido, súper buen sonido. Oye, Mauricio, Me acuerdo que hicimos un comercial para México, de las galletas Mamut de aquel tiempo, claro. y que también iba como, era como una reversión de como el explorador que va corriendo por la selva y viene la galleta, pero era como eso. Entonces con la R8, con esas como conguitas de la R8, tucu, 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 mamut, tucu, 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 Órale. tucu, tucu, tucu. Y eso lo hicimos en Chile, en Magna Producciones, efectivamente. Qué Claro, lo hicimos, ahí hicimos increíble. muchas cosas. Hicimos un comercial de Sabritas donde salía Yuri. Me acuerdo que fue como muy famoso acá ese comercial. Claro. Y yo toco la batería ahí, o sea, todo eso se hizo en Magna. Hicimos toda la música nosotros. Entonces, como te digo, aprendí muchísimo de eso. Y en ese intertanto, bueno, si bien estaba en un país que lamentablemente, sobre todo en esos tiempos, con la dictadura militar y todo eso, no había mucha proyección para tocar en conciertos en vivo y todo eso. Era muy limitado, digamos, todo lo que era el mercado musical chileno. Como que muchos músicos se volcaron a hacer eso, a grabar con diferentes artistas. Entonces me dediqué a grabar muchísimos discos y aprendí a leer música. Estudié con un gran profesor que fue el señor Carlos Figueroa. Ahora su hijo es un gran músico y director de orquesta, también es el director de la orquesta del Festival de Viña, su hijo, Carlito Figueroa Jr., un gran baterista y un gran amigo también. Y bueno, yo estudié con su padre, me recibí con él también. Entonces, salí no con un título como tal, porque yo creo que en la música no existen los títulos, sino que más bien con una vasta experiencia en todo lo que era la lectura musical, y eso me ayudó muchísimo a desenvolverme en los estudios. Básicamente de ahí viene un poco. Y la ley vino después. Tocaba en diferentes grupos hasta que llegó la ley y bueno, entré a la ley y ahí ya dejé de leer música. No, mentira. Oye, Mau, justo quisiera ir retroceder un poco. ¿Cómo fue vivir la dictadura chilena en aquellos años?
Bueno, en aquellos años era bastante terrible la cosa con respecto a lo artístico, voy a hablar, no, Ujú. no, porque yo creo que cada chileno debe tener un pensamiento bastante personal. Hay gente que le gusta eso y hay gente que sencillamente no nos gusta. Pero bueno, cualquier dictadura a mi gusto no es buena porque es justamente donde más se acallan, digamos, todo lo que son expresión artística, una expresión de libertad o una expresión de democracia, básicamente, me explico. Y eso va, por supuesto, enraizado o completamente entrelazado con lo que es un movimiento artístico. Y no me refiero solamente a la música, me refiero a la plástica, me refiero a la escritura, a la literatura, me refiero a todo, básicamente, ¿sabes? Y efectivamente, bueno, de ahí lamentablemente muchos grupos que habían en ese tiempo, como los Jaivas, por ejemplo, o Inti Illimani y muchas bandas que fueron clásicas, tuvieron que emigrar porque si no, bueno, quién sabe qué hubiera pasado con ellos, me explico. Se fueron a vivir a Francia, muchos de ellos, otros partieron a diferentes, parte del exilio, parte del exilio. Y por eso siempre los chilenos hemos sido muy agradecidos del pueblo mexicano que supo recibir a muchos exiliados chilenos que salieron después del golpe militar, porque lamentablemente si no iban a ser asesinados. Sí. Entonces, bueno, tú sabes que el Patito, por ejemplo, baterista de la Santa Sabina, él es como chileno también. Ujú. O sea, de hecho, ¿no? Gran baterista, por cierto, también, gran baterista. Entonces, bueno, básicamente eso, ahí me desvié un poco del tema. Pero sí, fueron momentos bastante duros, yo creo, para todo el crecimiento de un mercado musical. Y bueno, poco a poco se pudo, o sea, de hecho, la ley nació ya en los últimos años de la dictadura, ¿Cómo nació nace ahí. la ley? ¿Cómo nace la ley, Mao? Es que la ley nace un poquito antes que yo, porque la ley se armó realmente como en el año 86, 85, 86, y realmente era un trío en un principio y no tenían baterista. Era Rodrigo Aboitis, que es uno de los fundadores principales de la banda, junto con Andrés Bove. Ujú. Rodrigo es el tecladista, pianista, y Andrés el guitarrista. Y a ellos se sumó la primera cantante, que era una mujer, Shia Arbulú, se llama ella, y ella es española, entonces vive en España ahora. Ella llegó a Chile porque sus padres fueron a trabajar a Chile y estuvieron varios años viviendo en Chile. De hecho, ella tiene hermanos que armaron otro grupo que se llamaba el Grupo Nadie, que fue un grupo muy famoso también de pop, pop rock de allá, pero ella fue la cantante de La Ley y, y luego de eso, bueno, tocó a los padres ya como que terminaron su misión en Chile y se devolvieron a España. Ellos se fueron. En ese intertanto entré yo. Había después entró otro vocalista que se llamaba Iván Delgado y en ese intertanto entré yo a La Ley. Y cuando, bueno, entré a La Ley también entró Luciano Rojas en el bajo. Y ya se conformó como un poco una banda. Ellos antes trabajaban con emulators y trabajaban con el Emulator 4 y con las baterías que venían ahí. Y tú sabes, todo lo que venía un poco de aquellos cerebros, ¿no? Que eran muy buenos sonidos, indudablemente. Pero necesitaban como, siento yo, como la dinámica tal vez o la fuerza de un baterista más acústico. Y empezaron a buscar bateristas, ¿no? Entonces hicieron varios castings y con varios amigos míos, que siguen siendo grandes amigos míos, pero uno es muy jazzista, el otro era super heavy metal a doble bombo. Este, entonces como que ninguno calzaba hasta que mi amigo Rodrigo Aboiti me recomendó ahí con Andrés y con el resto de la banda y me dijo, oye, mira, Mauricio es amigo, lo conozco, no éramos tan amigos, pero nos conocíamos por diferentes bandas. Él estaba en otra banda que se llamaba Aparato Raro y yo, bueno, estaba en otras bandas también. Y nos tocó compartir en más de algún escenario y ahí nos terminamos haciendo amigos, por amigos en común. Y bueno, de ahí vino todo lo demás. Él me recomendó a La Ley y me llamaron para hacer un casting. Y bueno, me parece que todavía no sé si es que apruebo o no. Espero. O sea, tú A ver si entraste algún antes día que Beto. me dicen que sí. Y ahí entré, y como te digo, hasta el día de hoy todavía no me dicen si soy parte de la banda, pero me fui quedando, y creo que a ellos les gustó mucho eso de que yo trabajara con sistemas electrónicos. Y aparte me encantaba muchísimo el baterista de Tok Tok, y creo que Tok Tok fue una banda que fue como una banda que a La Ley, digamos, como que fue una gran influencia. Y esa mezcla un poco híbrida de lo electrónico con lo acústico,
bandas como Japan, que Steve Jansen, un gran baterista también, que usaban todo este tipo de cosas más electrónicas como Bill Bruford también, todo lo que eran los sonidos de Simmons y así, era algo que a mí especialmente me apasionaba muchísimo y sin lugar a dudas que cabía dentro de lo que podía ser el concepto de la ley, ¿no? El trabajar con sistemas electrónicos y acústicos. Entonces, bueno, creo que eso fue un poco lo que me permitió seguir en la banda. Oye, y en qué año entran Beto y Pedro? Beto entró después que yo. Y Beto entró un poco porque mi primera esposa estudiaba producción de cine en una universidad en Santiago y la hermana de Beto llegó desde Canadá a estudiar ahí. Entonces ella me recomendó a Beto se lo presenté a la banda y también, todavía no sabemos si queda o no. Y desde el principio Sí, entró Beto. eso fue un poco el cómo llegó el buen Beto a la banda y bueno, la verdad que era tan talentoso también, era súper creativo Beto. Fíjate que no tenía una experiencia previa tocando con ninguna banda. La Ley ha sido como su única banda, te diría yo, ¿no? Dejando de lado los proyectos que él puede aprender como solista, etcétera, etcétera. Pero La Ley fue como su banda. Yo ya venía de otras bandas en las que estuve previamente a entrar a La Ley y todos los demás también. Es como lo que naturalmente debería ocurrir para entrar a un grupo como La Ley. Pero no, fíjate que él le entró directamente y bueno, fantástico, fue como fantástico para nosotros. Creo que cuando él entró fue cuando como se cerró el círculo un poco, ¿no? Ujú. Todavía no entraba Pedro. Pedro entró en el año 94 cuando lamentablemente tuvimos el fallecimiento por accidente en motocicleta de Andrés Bove, que fue uno de los fundadores de la banda. Entonces, Pedro, de alguna forma, más que su sucesor, podría venir a ser la persona que podría venir a ocupar ese puesto, porque no era un reemplazo tampoco. Pedro es muy diferente para tocar la guitarra que como lo hacía Andrés. Y pienso que justamente eso también fue la gracia un poco de la evolución o hacia dónde llegó a la ley a través de los años, ¿no? Oye, ¿cómo impactó a la banda pues, la muerte de Andrés? Bueno, fue un golpe muy duro para nosotros, fue definitivamente muy sorpresivo. Después de dar un concierto que hicimos para una beneficencia para la hija de un futbolista chileno, necesitaba un trasplante de hígado, su hijita era muy pequeñita, una bebita. Entonces todo eso lo necesitaban hacer en Cuba y necesitaban juntar todos los fondos para poder llevar a cabo eso. Y bueno, Andrés era muy fanático del fútbol, mucho más que yo por lo menos, yo no soy tan pambolero, y sobre todo de la Universidad de Chile. Y bueno, de ahí él nos convirtió a todos fanáticos de la Universidad de Chile. Para ser parte de la ley tienes que ser parte de la Chile también. Es como importante, hay que ser chuncho, como decimos nosotros. Si en la ley somos todos medio chunchos. Aunque, incluso el Beto, que no es futbolista, no ve fútbol, pero si le preguntan qué la Chile, dice como por default, me Sí. explico. Creo que el Pedro es de Colo-Colo, este siempre anda por cualquiera. Este, pero así fue un poco, y claro, fue un golpe noticioso también muy fuerte, porque fíjate de que mucha gente de la prensa, tú sabes como la prensa bastante amarillista también, como que dieron como por acabada la banda, ¿no? Y nosotros veíamos los periódicos, leíamos esos titulares y oh, como que nos daba tanta, no te podría decir rabia, pero esa frustración de sentir de que no te sientes apoyado, no sientes nada y dijeron de que la ley ya se iba a acabar definitivamente. Pues no se acabó para muchos de ellos, para felicidad nuestra. Y realmente lo que hicimos fue hacer un twist nuevamente, hacer un restart a nuestra máquina y volver a empezar. Y bueno, luego vino uno de los discos más, tal vez el disco más famoso de la ley junto con el Unplugged, que es el disco Invisible. Entonces, como se puede decir, de cualquier mala experiencia, por muy triste que sea, o la pérdida de alguien tan querido y del fundador de la banda de la ley, pudimos saber cómo rearmarnos nuevamente y volver al ruedo de esa forma, y fue un éxito también para la ley. Justo ahí, Mau, creo que es en el 95 cuando sale Invisible. ¿Cómo, Sí, salió en sí, 95, efectivamente. ¿cómo fue hacer ese disco? Y sobre todo, Mau, ¿cómo fue asimilar el éxito? Porque fue un golazo ese disco en todos los sentidos. Efectivamente, Javi. Mira, yo creo que el asimilar esa cosa como del éxito y todo eso, yo creo que va en cada persona. Cada persona tiene una personalidad y cada persona
absorbe, digamos, ese tipo de experiencias de alguna forma y eso da un resultado. Te puedes comportar como un engreído si no te sabes manejar bien en la vida, depende mucho de la cultura, depende mucho de lo que te enseñaron tus padres en casa. Creo que básicamente radica mucho en tu formación el cómo vas a enfrentar más que la fama, yo creo que el que una banda se haya potenciado tanto al nivel de la ley en este caso, ¿no? Fíjate que nosotros ya veníamos de ser un grupo exitoso en Chile. Ya habíamos ido al Festival de Viña, ya habíamos hecho muchas cosas que eran bastante buenas, ya habíamos girado por Argentina, ya habíamos hecho bastante cosas en Sudamérica, ¿no? Pero no habíamos tenido la suerte tal vez de venir hasta México. Y, y nosotros vinimos a México incluso con Andrés, vinimos el año 93 la primera vez. ¿No? Vinimos a ese intercambio cultural porque justamente cuando se acabó la dictadura en Chile, hubo un intercambio cultural muy fuerte entre Chile y México, ya que Pinochet de alguna forma tenía cerrada ese tipo de fronteras, y no sé si las comerciales creo que también. O sea, no llegaban los Volkswagen armados en Puebla ya. ¿Me explico? No llegaban ese tipo de productos mexicanos y ahí se abrió todo. Se abrió el mercado y al mismo tiempo se abrieron estas fronteras o estas barreras culturales que había, ¿no? Y los aviones se cruzaron así. Vinimos 2 semanas acá y nos terminamos quedando un mes y para acá veníamos. Pintores, actores, escultores, gente de nuestra etnia, de los mapuches. Venía todo un conglomerado de músicos en diferentes estilos, etcétera, etcétera. Y para allá, por ejemplo, fue Café Tacuba, representando a México, ¿me explico? Y bueno, fue muchos, además como te digo, escultores, artistas, bueno, artistas plásticos, de todo tipo de artistas, ¿no? Actores, escritores, etcétera. Entonces, a nosotros nos tocó aquí, nos tocó tocar con Caifanes, me acuerdo, creo que fue en el Rufino Tamayo que tocamos. Ay, no me acuerdo dónde fue, pero así empezamos a conocer a la gente y conocimos a Saúl, a Sabo, nos hicimos amigos y después conocimos a las víctimas del Doctor Cerebro y empezamos a conocer a la Lupita y terminamos siendo ahí íntimos amigos de todos hasta que vino Jorge Mondragón y dijo, venga a hacer gira, hicimos el Guacha Tour, e hicimos muchos tours más y nada, yo así fue como me empecé a quedar acá, me empecé a quedar y pues aquí estoy. Oye, ¿cómo fue ese concierto con los Caifanes? Me acuerdo que fue muy bueno. Me acuerdo que la gente como que se sorprendió un poquito de nuestro sonido, porque les abrimos a ellos. Y tocamos, no sé, que habremos tocado, 35 40 minutos, pero hicimos como un compilado de nuestras mejores canciones y, y creo, de eso me acuerdo mucho, de que mucha gente se acercó después haciendo de que teníamos como un sonido bastante original para lo que sonaban otro tipo de bandas de Latinoamérica en ese instante, porque tampoco nos parecíamos a Soda Stereo, ¿me explico? Éramos como bien nosotros nomás, y eso nos gustaba muchísimo. Y me acuerdo que la gente como que opinaba mucho de eso un poco, ¿no? Como que el sonido de la ley que dice, ah, mira, escucha eso y sabías que era como la ley. Y creo que nos gustó mucho, eso nos sirvió muchísimo para aprender también, un poco a cultivar más nuestro propio estilo. Y fue una gran experiencia, tocamos en La Diabla, tú sabes, tocamos en el Bulldog y bueno, en todos los Qué clubes que habían en maravilla. ese tiempo para empezar a hacernos a conocer en Rocotitlán, tocamos. Luego fuimos a Cuernavaca y tocamos en el Baby Rock, luego fuimos al de Acapulco y no sé, empezamos a tocar en diferentes clubes, ¿no? Y, y luego de eso volvimos a Chile y lamentablemente en ese intertanto falleció Andrés y luego de unos meses que nos costó rearmarnos, volvimos nuevamente y vinimos al Festival de Acapulco y ya después vinimos a un tour mucho más grande y más en forma y cada vez fuimos creciendo más hasta que ya definitivamente me quedé por acá. Era más fácil ir a Chile y volver, ir a Chile y volver, ya mejor pues me quedo acá. Oye, Mau, en el 2000 sale un disco que yo creo que consolidó la carrera de la ley ya a un nivel masivo, que fue el disco de Uno. ¿Cómo fue el proceso para hacer ese disco? Vienen grandes canciones fuera de mí, aquí, que fueron hits en México. Claro. Sí, mira, fue un proceso muy bonito, la verdad. Nosotros ya veníamos trabajando con Humberto Gatica, quien fue el que produjo Invisible. No el disco Vértigo, pero Invisible, sí. Luego vino Vértigo y luego vino Uno. Y ahí volvimos a trabajar con Humberto y sí, sin lugar a dudas, él es un gran productor y sobre todo un gran ingeniero en sonido y trabaja con un equipo muy adecuado de gente, ¿no? Con otros productores también que lo ayudan muchísimo en la parte armónica, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, trabajar con Humberto, la verdad que fue maravilloso porque
fue un gran ingeniero y obviamente definió muchísimo de lo que iba a ser el sonido de La Ley. Recuerdo que cuando salió el disco Invisible, como que la gente muchas veces pensaba que no éramos ni siquiera un grupo muy latino por el sonido que teníamos, que sonía, era un sonido más elaborado, si se pudiera decir así, ¿no? Ese sonido se lo debemos a Gatica, sin lugar a dudas. Eh, para el disco Invisible viajamos a Los Ángeles y estuvimos grabando cerca de 2 meses el disco. Y para el disco uno fue un poco lo mismo, pero antes de eso ya estábamos empezando a vivir en Los Ángeles también nosotros. Entonces ya vivíamos prácticamente allá cuando preparamos ese disco también, básicamente. Y lo que pasó ahí fue también de que nos fuimos a trabajar con un cantante, productor que se llama Aldo Nova, que es un gran, como un coach en la parte de composición también y todo eso. Y trabajamos con él en Canadá. Entonces nos fuimos a Canadá, como todo el verano canadiense, entre 2 y 3 meses estuvimos por allá trabajando en su estudio y creando canciones, y de ahí salieron muchas canciones, ¿no? Y, y obviamente con Aldo y luego con la producción de Humberto, más Kenny O'Brien y otros diferentes productores, hicimos el disco uno y la verdad que sí, fue un súper éxito, lo volvimos a grabar lo grabamos allá en Los Ángeles nuevamente en Record Plant y en Westlake Audio, y la verdad que suena increíble, sí, le gustó muchísimo a la gente. En el año 2001 sucede algo impresionante dentro de la carrera de La Ley y sin duda alguna un disco que cambió muchas cosas en la industria, que es el Unplugged. ¿Cómo fue el proceso de hacer ese gran disco? Fue un súper proceso también, lo hicimos con Humberto también ese disco. Ya estábamos todos radicados en Los Ángeles, pero yo vivía en México y en Los Ángeles al mismo tiempo. Estaba una semana allá, una semana acá, 2 semanas allá, una semana acá, y así me la pasaba. Porque bueno, mis hijas también seguían viviendo aquí en México y todo, y siempre he estado muy enraizado con México. O sea, si bien viví muchos años en Los Ángeles, nunca iba a dejar de no vivir aquí en México, porque es un país que adoro y amo. Entonces, súper bien. Y ese proceso, bueno, se gestó así, entre México y Los Ángeles, y estuvimos mucho tiempo trabajando. Tuve una casa allá en Northridge, muy cerquita de JBL, Harman Kardon. Vivía a 5 cuadras de ellos, ahí en North Street y en Balboa. Y ahí en ese estudio, que tenía mi sala de ensayo, fue donde se hizo ese disco, básicamente, ¿no? Otra parte en el estudio Gatica, luego viajamos a Miami, trabajamos con la orquesta, ensayamos, y ya luego vino el día de la grabación. Fue así, fue un proceso como de unos, tal vez 4 o 5 meses, diría yo. Lo divertido de ese disco era que en un principio queríamos hacer algo muy sencillo, queríamos tocar nosotros, ¿no? Queríamos que Beto tocaba guitarra acústica, Pedro iba a hacer las otras guitarras acústicas, Archie Frugoni, que el hermano de Pedro iba a tocar el bajo, como un bajo electroacústico, y yo no iba a tocar con una batería, iba a tocar como con un cocktail drum. ¿Conoces un cocktail drum? Sí, claro. Entonces, ese fue el principio de todo. Hasta que llegó Gatica a vernos a mi sala de ensayo y dice, ustedes están locos si pretenden hacer algo así. Tenemos que meterle máquina a esto. Y él fue el que nos convenció de trabajar con una orquesta y todo, y de esa batería. En un principio era un djembe, y del djembe saltamos al cóctel, y del cóctel saltamos ya a una batería acústica normal, digamos, sin sistemas de triggers ni nada electrónico. Ese disco Unplugged no tiene absolutamente nada electrónico, excepto los teclados bueno, del tecladista que estuvo ahí con nosotros, qué sé yo, que fue como un Hammond, un B3, que obviamente con un Leslie tiene que ir conectado al electrónico. Pero básicamente todo lo demás fue con una orquesta sinfónica, trabajaron grandes amigos. Tuve la suerte de invitar a un gran amigo, un percusionista chileno sinfónico, que es Juan Coderch, un Ujú. gran amigo que por cierto es un gran baterista de fusión y todo eso, pero él, lo suyo es tocar marimba, xilófono y timbales, es un experto en timbales, y a él tuve la suerte de invitarlo y llevarlo a Miami para que fuera parte también de eso. Y bueno, fue realmente muchísima gente, Bambi Jones, G. Sabatky, Kenny O'Brien en los coros, fue maravilloso. Matthew de la Pola fue el director, digamos, de toda la parte, tú sabes, sinfónica, con muchos músicos y todo. La verdad que fue muy bueno, fue una gran experiencia para mí, y aprendí cómo se usaban las cosas, y lo quiero trabajar con una orquesta sinfónica también. Me sirvió muchísimo porque ahora lo uso con Pink Floyd Sinfónico, con mi gran amigo Salvador Velarde de San Luis Potosí, y ya entiendo cómo funciona el sistema. Y así como se puede
incluir una batería dentro de algo más clásico, si se pudiera decir así, ¿no? Me ha servido muchísimo, la verdad. Entonces sí, fue una gran experiencia ese disco y fue un disco que le gustó a muchísima gente, se vendieron bastantes millones de eso, creo que se vendieron entre 2 y 3 millones de esos discos, cuando se vendían discos. Oye, ¿y cómo surge ahí la colaboración con Eli en la canción del duelo? Que fue una colaboración magistral, ¿eh? O sea, Sí, por supuesto, bueno, Eli es una gran artista, merece todo mi respeto y toda mi profunda admiración. Aparte que es una bellísima persona ella, cocina de maravilla aparte. Este, bueno, Eli siempre fue como amiga nuestra, siempre estuvo ligada a la banda, no como ligada, sino que nos encontrábamos en algún festival de, no sé, pues de EXA o tú sabes, ¿no? De estos festivales de radio que son como grandiosos y con mucha gente y muchos artistas pasando. Y así como en una encontrada de saludada de camerino, fue como vino un poco la amistad con ella y Beto también empezó a tener también una amistad un poquito más estrecha con ella en el sentido musical y se juntaban a guitarrear y hacían cosas y por eso fluyó de una forma muy natural la invitación para él. Y la verdad que lo hizo fantástico. ah, fue una cosa espectacular. Sí, Me acuerdo sí, indudable. mucho, me acuerdo muchísimo de esa interpretación en el Unplugged, que tú empiezas en un djembe y de la Ah, nada te claro. paras y ya te pasas a la batería, el tra, ta, 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 ¿no? Sí, sí, es muy divertido. Como tú dices, mi Javi, fíjate que mucha gente me dice eso mismo que tú me dices, pero fíjate que la gran pregunta que siempre surge frente a esos plaques es, ¿cuál fue el platillo que usé en la batería que suena como con chapitas de pandero? Sí. Sí, el tss, que de dónde se consigue ese platillo. Ahora les voy a dar la explicación una vez más, porque siempre tengo que dar esa explicación cuando hablo del disco Unplugged. Yo para ese tiempo era artista de Cillian. Y Cillian había sacado en ese tiempo, en aquellos meses, una nueva serie para bateristas electrónicos que se llamaba Remix. Los platillos se llamaban Remix. Y eran como para tocar con baterías electrónicas. Entonces eran unos platillos un poquito más smooth, no tan rockeros, ni que se sobrepasaran tanto volumen de ruido, digamos, frente a un pad electrónico. ¿Me explico? A lo que tú estás escuchando en un monitor. Entonces era un sonido muy especial. Y había una serie de hi-hats de Remix que venían con estas chapitas. ¿Me explico? Venía esa serie remix. Pero lo que yo hice fue que mandé a decirle a la fábrica que por favor esas tapitas eran las chapitas del pandero, tú sabes, ¿no? Venían con 4, pero venía el top solamente. Ah, Entonces lo que hice es que me mandaran el bottom del platillo. Como era un platillo un poco más duro, iba a tener un poquito más de resonancia. Entonces le dije que le pusieran, creo que 5 les pedí que pusieran, y que los remaches fueran un poquito más largos para que la chapita tuviera más juego. Eso fue todo, en realidad. Súper fácil. Lo pueden hacer con un platillo que sea algo grueso, no tan paper thin, y le mandas a poner la chapita, le haces los 4 hoyitos o 5, y que no te queden tan pegaditas las chapitas que no tengan tanto juego, sino que un poquito más sizzle, como se puede decir, ¿no? Que sea un poquito más grande el remache para que tenga juego la chapita, y eso es todo. Ahí está la es explicación. que ese Queridos sonido fue colegas, épico, épico ese sí. sonido, épico. Y sabes Sonaba que no como sé un dónde tengo ese pandero. platillo. Creo que se lo regalé a un amigo, a Pancho Koch. No sé No. quién tiene ese platillo ahora. Como después ya usé Paiste, entonces ya, por supuesto, no lo podía usar. Pero con Oye, Paiste hice unas emulaciones de eso y me funcionaron perfecto. oye, Mau, ya para ir a las últimas preguntas, recuerdo mucho en el disco de Libertad, un discazo, una canción extraordinaria que se llama Más Allá. Sí. ¿Qué hay detrás de esa canción? Bueno, esa canción tiene un significado muy especial para nuestros oyentes y para nosotros, y sobre todo para el entorno más íntimo de la ley, porque es una canción que habla de algo muy triste que sucedió, que fue el suicidio de una chica muy jovencita, lamentablemente la depresión se la llevó, y ella era una super full admiradora de la banda, y era chilena, entonces venía a vernos a los conciertos, venía con su mamá, y bueno, luego supimos por medio de la mamá, por una carta que nos envió, de que lamentablemente su hija había tomado esa difícil decisión. Entonces, esta canción está dedicada a ella, definitivamente. De eso se trata un poquito, todo lo que pasó. Y está dedicada a ella, definitivamente. Y es una canción muy bonita, creo que en lo personal me gustaba mucho tocarla y sentía mucho sentimiento acerca de ella y un poco porque tuve la suerte de conocer a esta chica también. Entonces, bueno, pasó eso y tú sabes, los artistas de alguna forma a la hora, a la hora de la composición somos como ese tipo de esponjas receptivas que estamos captando todas las sensaciones,
todo lo que puede pasar incluso en el diario vivir o cualquier experiencia que tenga. Y esa fue una experiencia para nosotros, el haber sabido de que una persona que tenía como una relación de alguna forma con nuestra música haya partido de esa forma fue algo que nos pegó muy fuerte y evidentemente, bueno, esa canción es el resultado de todo eso. Sí, es una canción hermosa. Oye, Mauricio, Gracias. he escuchado a muchos músicos y a mucha gente de la industria decir que en aquellos años a ustedes los comparaban mucho con Maná y a Maná con ustedes, no en cuestión de sonido, sino en cuestión de la competencia de ser esa gran banda en español, ¿no? Sí, 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 seguramente. Este, pero tengo que ser muy claro y ser muy correcto en este punto y tengo que decirte que Maná realmente llegó a diferentes umbrales que tal vez nosotros llegamos después que ellos. O sea, creo que Maná fue realmente un parteaguas dentro de la música del rock en español. Y, o sea, ya andaba girando yo en España y nosotros estábamos tocando en un club en Barcelona que es Luz de Gas, por ejemplo, que es un club para 1.500, 2.000 personas, y Maná estaba 10 cuadras más allá haciendo una plaza de toros. Digo, y en Italia también, y venían de tocar en toda Europa. Entonces sí, Maná sí, yo creo que ha tenido una carrera mucho más grande que la de Soda Stereo también. O sea, Maná es realmente el grupo que más ha llegado. O sea, Maná toca en Brasil y La Ley no toca en Brasil, por decirte algo. ¿Me explico? Nosotros conocemos bien cuáles son nuestros mercados y cuáles son los países que nos gusta visitar. Pero también hemos visitado con La Ley, por ejemplo, muchísimo Canadá. No sé si Maná va mucho a tocar a Canadá. ¿Me explico? Canadá es algo bastante natural para La Ley el ir ahí porque Beto es canadiense. O sea, Beto vivió en Canadá, él es un perfecto quebecois también, y por eso tenemos muchas canciones en el idioma francés, justamente por eso, por ese conocimiento que tiene Beto acerca de la lengua francesa y el quebecois y toda su cultura, por decirlo así, franco-canadiense. De hecho, tocamos en un festival súper importante a nivel mundial que se llama el Festival Francofolie, y La Ley tocó ahí. Y así hemos tenido grandes experiencias. Pero como te digo, yo creo que hablando de latitudes y hablando de realmente grandes arenas, creo que Maná ha hecho un trabajo indudablemente muy grande. Pero sí, siempre existió esa comparación con nosotros, tal vez porque éramos dos bandas que estábamos como muy fuertes en aquel momento y corríamos en un mundo bastante paralelo frente a eso, ¿no? Frente a lo que son los mercados también. Pero éramos hermanos de casa discográfica, ya que los dos somos Warner Music. Entonces, mira, esa competencia, como te digo, creo que internamente nunca la tuvimos. Para mí, Fer, Alex, Juan, el Vampiro, tengo una banda con el Vampiro, toco con él cuando él tocaba ahí. O sea, el Vampiro lo conocí con Maná cuando fueron al Festival de Viña. Me explico. Con el Alex ya éramos amigos un poquito antes. Y el Vampiro ahora es mi compañero en combo, en lo mejor del rock en español, y en muchos proyectos que hemos hecho juntos. Él ahora está con Metamorfoame, que es una gran banda también, junto con Funk. Y yo estoy con Mamut ahora también, entonces con Jorge Guevara. Pero bueno, es así esto, tú sabes. Entonces, todo es un todo. Y Maná, claro, por supuesto, es una gran banda, o sea, que queremos y respetamos mucho en La Ley. En aquellos años ganar un Grammy americano, el estadounidense, pues era un reto. Y ustedes ganaron un Grammy gringo. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, Es que de verdad sí, la mira, gente no lo está, entienda, pero era muy, muy difícil antes claro, ganar claro, ese claro, Grammy. claro, claro. Mira, yo tengo un punto bastante personal, si se puede decir así. Por favor, no quiero que se malentienda eso, pero voy a hablar por mí, porque no podría hablar por mis compañeros, qué es lo que sienten ellos al ganar un premio. Yo creo que es algo muy personal. Fíjate que para mí los premios son un poco la consecuencia del trabajo que tú has hecho, indudablemente. Sería muy injusto para mí el decir que me ganó un premio sin realmente merecerlo. Creo que partiría por ahí un poco mi concepto de lo que pienso hacer con un premio. Y referente a los Grammy, efectivamente, nosotros hemos ganado 3 Grammys como banda. Ganamos un Grammy americano y 2 Grammys latinos. Y la verdad que me gustan muchísimo, fíjate, sobre todo porque tienen un muy buen peso y cuando la puerta se me cierra aquí con el viento lo pongo abajo y está increíble, hermano. No sabes, me encanta. Créeme que lo uso para eso también. Eh, y sí, quiero mucho mi Grammy, porque claro, son la consecuencia un poco y el trabajo de lo que tú has hecho. Es como el Oscar de los actores,
el Grammy es para la música. Pero hemos ganado premios Billboard, ganamos todos los premios MTV, ¿te acuerdas esa lengua que había? Ahí Aquí la tengo tienes, una, sí, ¿no? allá tengo una, Sí. efectivamente. Y ganamos algunas más, pero fíjate, no sé dónde están. Gaviotas también. Hemos ganado varios premios, gracias a Dios, los premios Gardel, hemos ganado los premios Goya en España, hemos ganado muy bonitos premios, la verdad, y sí, pues siempre se agradece. Pero como puedes ver en este estudio no hay ningún disco de oro pegado acá, no hay ninguna de esas cosas, no, no soy mucho de pegar. Fíjate que en la academia sí tengo una sala de memorabilia. Ahí pueden entrar a Staccato Music, estamos en Instagram o Facebook, para que vean un poco las fotos. Y ahí tengo una sala de memorabilia de los discos que hemos vendido y tengo un kit que ha estado conmigo y con la ley muchísimos años, que se mandó más de 200 conciertos, un super kit Yamaha que tengo, y lo tengo ahí porque ya no puede salir, pobrecito, nuevamente, Ya lo pero ya es parte jubilaste, también de esa memorabilia. ya lo jubilaste, ¿no? Sí, ya jubilé ese kit, pero un kit súper bonito, lo tengo allá en la academia armado. Entonces, eso básicamente, como te digo, los premios considero que son nada más que eso y, y creo que realmente, o tal vez lo mío un poquito más old school, como que me gusta prepararme muchísimo para que cuando vengan los buenos tiempos de demostrar realmente quién eres sobre el escenario. Y eso es lo que te mantiene vivo y actualizado, Mau, y en tantos proyectos, ¿no? Y hablando Indudablemente. y hablando de más proyectos, hay una etapa tuya que me fascina, que es la de los Concord. ¿Cómo fue esa Sí. etapa? Oh, es una etapa maravillosa y créeme, los Concord no están desaparecidos ni están, que es una banda que nunca más va a volver. Créeme que en algún minuto los Concord, cuando menos lo imaginen, va a volver al ruedo nuevamente. Ese fue un proyecto que armé junto a mis grandes amigos Leonardo de Lozane y Poncho Toledo. Originalmente ese proyecto se armó en Los Ángeles, Ujú. en una visita que tuvo Fobia allá y lo fui a ver al concierto y me quedé con Leo hablando esa noche y teníamos ganas de hacer cosas. Y una amiga de BMI, que es esta empresa de derechos autorales, me presentó, o sea, yo ya conocía a Leo y todo, pero me juntó con Leo. Entonces nos juntamos gracias a Delia Arjuela, que era una directora ahí en BMI. Nos juntó y le comentó a Leo de que yo estaba haciendo un proyecto porque la ley ya había terminado, estábamos tomando un receso con la ley. Y esto empezó como el año 2006, realmente, cuando se terminó la ley. Entonces yo estaba viviendo todavía en Los Ángeles una parte y otra parte acá, hasta que, bueno, Leo fue a Los Ángeles, fui a este concierto y empezamos a hablar esa noche y la verdad que quedamos en hacer algo. Luego vine a México y por supuesto nos empezamos a juntar y él me recomendaba a Poncho Toledo. En un concierto de Lucibel nos encontramos con Ponchito Toledo, como a las 3 semanas que había llegado yo de aquí, luego de haber hablado con Leo. Fui a ver a mis compatriotas de Lucibel al Metropolitan y me encuentro con Ponchito Toledo y me dice, no manches, Clavería, me dijo Leo de que estamos armando banda, puedo tocar el bajo, pero por supuesto, Ponchito, o sea, estás adentro, pero hace rato. Poncho, mi gran amigo, toda la gente de la Lupa en general, pero Polita Domene, tú sabes, Cool, todos boy. el Héctor, bueno, qué sé yo, todos, ¿no? Son grandes amigos. Creo que en la Lupe con la ley siempre tuvimos una cercanía de mucha amistad. Y bueno, en un principio fuimos tres, hasta que de repente, pum, saltó Jonás, y luego que saltó Jonás, saltó Tavo, y luego saltó Ato Atié, que era el dueño del Imperial, y luego empezaron a venir mucha más gente, vino Rodrigo Páez, como te digo, trabajó muchas personas, Sabito Romo también grabó, y fíjate que los Concord, más que una banda como tal, o una banda donde tuviera como siempre sus mismos integrantes, era una banda bastante inquieta y bastante móvil en ese sentido. Eh, yo te diría que los Concord no solamente eran varios músicos sobre el escenario, había también DJs, VJs, productores asociados y mucha gente que de alguna forma ayudó a formar el concepto de los Concord, ¿no? Si bien la base o la raíz tal vez somos nosotros tres, cada pieza y cada engranaje fue muy importante, y no solamente músicos, por eso me refiero, sino que hubieron muchos productores musicales también ahí. Jamil Resk también trabajó con nosotros, gente así, gente muy amiga de nosotros que conoce muy bien hacia dónde queríamos llegar con eso. Entonces, ese es el concepto de los Concord y me encanta. Y luego de eso, bueno, yo me entré a Fobia, luego salí con La Ley, luego vinieron otros proyectos. Leonardo también siempre ocupado, está haciendo sus cosas, Jonás también, ahora que volvió a Plastilina. Y bueno, todos haciendo diferentes cosas. Con Poncho me toca trabajar mucho en el estudio, él es un gran productor musical sobre todo y un gran bajista, por supuesto, ni se diga. Tenemos una banda que se llama Undercover también con él, ahora tocamos en agosto, vamos a hacer 3 conciertos más, tocamos este mes también.
está el Isma de los Daniels, está Miguelón Chay, que es el guitarrista de los Daniels, el nuevo guitarrista, está Ponchito en el bajo y está un servidor en Uf. la bataca. Y bien, nos va muy bien. Ahora vamos a tocar en el Frontón México también, ahora creo que el 17 y 18 de agosto. Vamos a tocar ahí con varios, ahí va a estar La Lupe justamente, y algunos otros artistas. Así es que también es una banda que, si bien pertenece un poquito más a lo que es el underground, te diría yo, es una banda que tiene como bastante movimiento Sí. dentro de ese ambiente, así que súper bien. Y Oye, eso, básicamente, por eso te digo, los Concord me sirvió muchísimo también para, sobre todo, el poder empezar a entrelazar experiencias con otros colegas de la música, ¿me explico? Con otros colegas de la música de aquí de México. Esa es como la finalidad un poco de hacer los Concord. Y la verdad que ha resultado maravilloso. Y como te digo, han habido muchos ofrecimientos para ver la posibilidad de una junta, y lo hemos pensado, pero siempre hay uno que está más ocupado que el otro y haciendo cosas. Pero no lo Leo. descartamos. En algún minuto, cuando menos se esperen, van a aparecer los Concord nuevamente. Hay que decirle a Leo que ya no esté tan ocupado. A mí Sí, pues Mileíta, imagínate, con los miembros al aire, que esto, que lo otro, que Vaselina. actor, que la vaselina, que ahora también está en lo de Elvis, está en mil y está sacando un disco solista. Claro, y estamos todos más o menos ocupados también, imagínate yo con lo de la ley y todas las otras cosas. Ahora yo, mira, por ejemplo, este es mi itinerario. Termino la entrevista contigo, preparo mi maleta y ya me voy. Ya te vas de Ya, viaje, sí. ya, tengo que hacer 3 conciertos este fin de semana y luego llego el domingo en la madrugada a Ciudad de México y el domingo en la tarde parto a Chile. Tengo unas reuniones allá y también, bueno, visitar a mi mamá. Se viene conmigo a México a pasar un tiempo conmigo. Entonces ahí seguimos. Y luego de eso, ¡pum! Agosto viene Undercover y viene todo lo demás también. Y vienen más Pero qué conciertos. bendición, Mau. Qué Sí, bendición. ¿No? la Qué verdad que muy bendición. contento. Y entre eso también ensayar con Pedro, ensayar con Beto y hacer cosas y empezar a preparar todo el sistema de secuencias para la ley también. Estoy en eso ahora. Y también grabar un disco para unos amigos de Psycho, que es el guitarrista, el bajista original de la ley, Luciano Rojas. Tiene una banda muy exitosa en Chile que se llama Psycho, que me encanta y voy a grabar algunas canciones para su nuevo disco. Entonces, la verdad que muy contento. Oye, Mau, en 2005 es cuando definitivamente se separa la ley. ¿Por qué se separa la banda en ese punto? Mira, la ley se separó porque en realidad, tal como te mencionaba, muchas veces los grupos se separan. Para persistir en el tiempo, muchas veces es mejor no estar tanto tiempo juntos y aguantar el tiempo que es necesario solamente. Todos teníamos en ese momento ya ganas de hacer otros proyectos, nos iba muy bien, gracias a Dios. Teníamos un buen pasar de alguna forma, lo cual nos permitía también el poder desarrollar otros proyectos más personales para nosotros. La ley, sabíamos que iba a estar ahí, lo programamos desde el año 2002, el año 2005, 2006 hicimos hasta el último tour y ya nos separamos. Entonces, como estuvo muy bien programado, obviamente fue muy bueno para nosotros también el poder programar todo esto. Y estuvimos separados prácticamente 9 años y luego nos volvimos a juntar en el 2012, fueron las primeras conversaciones, el 2013 ya nos pusimos a hablar, claro, como el 2013, 14 nos juntamos, no recuerdo exactamente cuándo, pero por ahí, sí, creo que fueron como 8 o 9 años que pasaron. Y, y bien, porque así extrañas a tus compañeros también, y también es bueno salir a revolver el gallinero, como decimos en Chile, con otros amigos, imagínate, el poder haber creado los Concord fue una maravilla para mí, Oye, y fue una maravilla. en esos 9 años, ¿no se hablaron realmente? Sí, claro, súper amigo. Con Pedro siempre seguí tocando y haciendo cosas. Con Beto también. Beto vino aquí, fue jurado también en un programa de talento. Íbamos a comer juntos, platicamos. Venía a mi casa, cenábamos. O sea, sí, lo pasábamos, veíamos películas, como siempre, tú sabes. Pero cada uno haciendo sus cosas y por supuesto que así tiene que ser también. O sea, tienes que dar libertad porque cuando quedan esas frustraciones del no haber hecho algo por haber hecho otra cosa y sientes ese peso, no es bueno porque eso al final es una retroalimentación que va creciendo cada vez más. Ujú. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo creo que era bueno sacarse como esos bichitos un poco, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros pudo hacer sus proyectos y haber hecho grandes cosas. Imagínate, gracias a que se separó la ley, pudo hacer los Concords también. Entonces fue una Sí. maravilla. Oye, ya como última faceta, Mau, tu etapa en Fobia. ¿Cómo fue esa parte? Sí, fue una maravilla. Trabajar con Paco, aparte, increíble, un musicazo.
un tipo súper creativo, con Leonardo, y bueno, con la banda que se armó, Darío González, que fue el tecladista que venía a tocar con Chetes, Ujú. un gran tecladista, un gran pianista, y sobre todo, un gran productor musical, Federico Fon, que ni se diga, aparte de una historia del rock mexicano, un gran bajista también, de La Barranca, Caifanes, Fresas con Crema, o sea, Sí. todo. Garibaldi De también. ahí venían, de ahí venía Sí, sí, Garibaldi, sí, sí, todo, sí. todo. Sí, pues un gran amigo, pues, sobre todo, grandes partners. Y bueno, Leonardo, que ya era mi partner como un hermano también desde Fobia, y trabajar ¿cómo se llama? Con Paquito, que realmente es un musicazo, y de alguna forma él también es como el motor en Fobia, me explico. Entonces, acoplarme a lo que fue el concepto y absorber, digamos, todo ese cúmulo de experiencias con Fobia y ese estilo, creo que me hizo crecer muchísimo, eso definitivamente. Soy un profundo admirador del trabajo que hizo Gabriel Curi, un baterista que realmente con una imaginación increíble, y que hizo realmente grandes cosas ahí, ni hablar de la Chiquis Amaro y por supuesto ni hablar tampoco del gran trabajo que hizo el Jay de la Cueva. Realmente lo hizo increíble también, Jay. Entonces, bueno, era un poco absorber esos estilos y hacer los míos, ¿no? Y pertenecer un poco a la banda. Fueron muy buenos años, estuve cerca de 3 años, me parece, con ellos. Y bueno, luego vino nuevamente la Junta con la Ley, entonces me tuve que salir por razones obvias de compromiso. Pero de ahí vino una gran amistad. De hecho, cuando tocamos con la Ley aquí en México, vino Paco y vino Leo a tocar con nosotros. En el Foro Condesa hicimos ahí unos conciertos. Mau, como última pregunta, ¿qué le recomendarías a los nuevos músicos que están buscando un lugar en la escena y que están buscando su sonido propio? Eh, bueno, yo pienso que la primera premisa de todo, yo pienso que es como estudiar, estudiar, tocar, tocar, escuchar, escuchar, tocar, tocar, practicar, practicar, ensayar, ensayar. Y eso van a ser muchos años. Es la única forma de salir. Ensayar y practicar muchísimo. No creo mucho en estos programas de concurso de los talentos, en que quieren ir de la A a la B en nada y lo único que le interesa son los likes. Hay que cimentar realmente una carrera dentro, si quieres ser un artista que pueda perdurar en el tiempo. Es indudable y tienes que estar preparado para cuando llegue ese día. Por lo tanto, estudiar, estudiar, ensayar, ensayar, tocar, tocar es lo más básico. Entre medio, comer un poco también, por supuesto. Pues mi querido Mau, de verdad, eres alguien que ha impactado mucho en la vida de millones de personas y me incluyo. Y de verdad no sabes cómo agradezco el tiempo. Lo logramos hacer. Y porque justo Y es un mañana honor. te vas de viaje y en algún momento me gustaría hacer una segunda parte, Mau, y Encantado. te deseo todo lo mejor para esto que viene, mi querido Mau, y me dará muchísimo gusto pues verte nuevamente con la ley y verte en tus proyectos. Y pues te mando un gran abrazo, amigo. Muchísimas gracias, mi querido Javi. Siempre es un gusto platicar contigo. Realmente estuvo súper entretenida la entrevista. Se me pasó volando esta conversación. Realmente muy bien. Y por supuesto, un saludo a todos los amigos que nos están viendo en las diferentes latitudes. Un gran abrazo para todos ustedes. Abrazo grande, querido Mau. Muchas gracias. Cuídate mucho, mi Javi. Igual, hermano.